El grito que provenía de la cabaña de los Vaughan esa mañana no era el llanto de un recién nacido. Era Cordelia Bittman, la partera con más experiencia de 3 condados, chillando de absoluta incredulidad ante lo que acababa de sacar del vientre de Emmeline Vaughan. Durante 37 años, Cordelia había asistido al nacimiento de bebés de todos los tamaños y condiciones. Pero nada la había preparado para el peso que casi la hizo caer de espaldas sobre el suelo de madera. Incluso el sheriff Silas McKinley, que había visto a hombres destrozados por animales salvajes y presenciado las secuelas de las peleas de bar más sangrientas, se quedó paralizado en la puerta con la boca abierta como quien acaba de ver lo imposible desplegarse ante sus ojos. El bebé y los brazos temblorosos de Cordelia desafiaban todas las leyes de la naturaleza que ella entendía sobre el parto. Sin embargo, allí estaba, respirando, llorando y muy vivo. Pero lo más inquietante no era el tamaño extraordinario del bebé, ni la forma en que parecía mirar directamente a cada persona en la habitación con ojos demasiado perspicaces para alguien que acababa de llegar al mundo. Era la comprensión de que si un bebé de ese tamaño podía nacer de forma natural, entonces todo lo que creían saber sobre los límites de la naturaleza humana podría estar completamente equivocado. 3 horas antes del amanecer, Cordelia Bittman se despertó sobresaltada por los frenéticos golpes en su puerta. Clayton Vaughan permanecía allí en la oscuridad, con el rostro pálido de pánico, balbuceando que el momento de Emmeline había llegado y que algo se sentía diferente esta vez. Cordelia había ayudado a nacer a cientos de bebés, incluyendo a los 3 primeros hijos de Clayton y Emmeline. Pero nunca había visto al joven padre tan visiblemente conmocionado. Mientras cabalgaban por el aire fresco de la mañana hacia la casa de los Vaughan, Clayton no dejaba de mirarla con una expresión que ella no podía descifrar, como si quisiera decirle algo, pero no encontrara las palabras. Al llegar a la cabaña, Cordelia comprendió de inmediato la inquietud de Clayton. Incluso desde fuera, podía oír los gritos de parto de Emmeline. Pero no eran los típicos sonidos de una mujer en labor de parto. Eran más profundos, más potentes, como los rugidos de una leona defendiendo a sus cachorros. Al entrar, Cordelia se impresionó al ver a Emmeline Vaughan. Con sus casi 2 metros de altura, agarrada al poste de la cama con manos capaces de triturar nueces. Sus brazos musculosos, desarrollados tras años de acarrear agua, cortar leña y levantar sacos de pienso con los que la mayoría de los hombres luchaban, se aferraban a la estructura de madera mientras otra contracción se apoderaba de su enorme cuerpo. Señora Bittman, jadeaba Emmeline entre contracciones, con un dejo de miedo en su voz que Cordelia nunca había oído en la mujer, por lo general inquebrantable. Algo no va bien. Este bebé se siente demasiado grande incluso para mí. Cordelia había asistido a los nacimientos de los otros hijos de Emmeline y recordaba lo difícil que había sido incluso ese parto debido al inusual tamaño y fuerza de la madre. Pero al mirar a Emmeline ahora, viendo cómo su enorme vientre parecía extenderse más allá de lo normal, Cordelia sintió un escalofrío. Al comenzar su examen, las manos expertas de Cordelia detectaron de inmediato algo que la dejó sin aliento. El bebé estaba en la posición correcta, pero su tamaño era diferente a todo lo que había visto en casi 4 décadas de obstetricia. Sus dedos recorrieron la silueta a través de la piel estirada de Emmeline, y tuvo que apoyarse en la cama. Este bebé se sentía enorme, mucho más grande de lo que debería ser cualquier recién nacido. Sin embargo, el latido del corazón era fuerte y constante. Clayton, gritó, intentando mantener la voz serena. Llama al sheriff McKinley. Dile que traiga al Dr. Briggs si lo encuentra. No estaba segura de por qué preguntaba por el sheriff, pero el instinto le decía que lo que estaba a punto de suceder requeriría testigos en los que la gente confiara. Mientras Clayton salía apresuradamente a la oscuridad del amanecer, Cordelia se volvió hacia Emmeline, cuya enorme figura sacudía la cama con cada contracción. Pero lo que Cordelia no podía prever era que en menos de 1 hora, tendría en sus brazos algo que la haría cuestionar todo lo que creía saber sobre la naturaleza del nacimiento humano. El sheriff Silas McKinley llegó justo cuando los primeros rayos de sol comenzaban a filtrarse por las ventanas de la cabaña.
El doctor Briggs lo seguía con su maletín médico. Ambos hombres tuvieron que agacharse ligeramente para entrar en la pequeña vivienda, pero su altura era considerable en comparación con la de Emmeline Vaughn, quien incluso acostada en la cama parecía dominar toda la habitación. Silas conocía a Emmeline desde niña, la había visto crecer hasta alcanzar su extraordinaria altura, la había visto levantar ramas caídas del ganado atrapado con las manos desnudas. Pero nunca la había visto tan vulnerable. ¿Cuál es la emergencia?, preguntó Cordelia al doctor Briggs, dejando su maletín y dirigiéndose inmediatamente a la cama. Pero antes de que pudiera responder, otra contracción se apoderó de Emmeline, y el sonido que emergió de su garganta hizo que ambos hombres retrocedieran. No fue dolor lo que oyeron, sino algo más cercano a una determinación primitiva, como si estuviera luchando con una fuerza de la naturaleza. El marco de madera de la cama crujió bajo la presión de sus enormes manos agarrando el cabecero. Cordelia se secó el sudor de la frente y miró a los dos hombres con una expresión que nunca antes habían visto en su rostro. Incertidumbre. Caballeros, he ayudado a nacer a más de 800 bebés en mi carrera. He atendido partos de nalgas, gemelos, incluso trillizos. Pero esto, señaló el enorme vientre de Emmeline, que parecía latir y moverse con movimientos demasiado fuertes para cualquier feto. Este bebé será diferente a todo lo que hemos visto jamás. El doctor Briggs se adelantó y colocó las manos sobre el abdomen de Emmeline. Sus dedos expertos detectaron de inmediato lo que había conmocionado a Cordelia tan profundamente. Sus ojos se abrieron de par en par al sentir el tamaño y el aparente peso de la niña dentro. «Dios mío», susurró, más para sí mismo que para los demás. ¿Cómo era posible? Había estudiado medicina en Boston, había leído todos los libros de obstetricia que pudo encontrar, pero nada lo había preparado para lo que sus manos le decían. La voz de Emmeline, firme a pesar de su evidente agotamiento, interrumpió sus susurros de preocupación. «Dejen de hablar de mí como si no estuviera aquí. Puedo con lo que traiga a este bebé. Mi cuerpo está hecho para esto». Mientras hablaba, otra contracción la agarró. Y esta vez, la fuerza hizo que toda la cabaña pareciera temblar. Sus brazos fibrosos, con músculos claramente definidos, incluso en su estado actual, se aferraban al marco de la cama con tanta fuerza que aparecieron grietas diminutas en la madera. El sheriff McKinley se encontró observando la escena con fascinación y creciente alarma. Ya lo habían llamado para presenciar sucesos inusuales antes, pero esto se sentía diferente, más grande, de alguna manera, como si lo que estuviera a punto de suceder cambiara algo fundamental en su comprensión de lo que era posible. Los movimientos del bebé eran tan pronunciados que, incluso desde el otro lado de la habitación, pudo ver los dramáticos cambios en el vientre de Emmeline. Movimientos que parecían demasiado coordinados y poderosos para un feto. «Es la hora», anunció Emmeline de repente, con una voz de absoluta certeza. «El bebé ya está llegando». Cordelia se colocó rápidamente, con las manos firmes a pesar de su corazón acelerado, mientras el doctor Briggs preparaba sus instrumentos. El sheriff McKinley permaneció cerca de la puerta, pero se sintió incapaz de apartar la mirada de lo que estaba a punto de suceder. Ninguno de ellos estaba preparado para el momento en que Cordelia se inclinaría para guiar al bebé al mundo, solo para descubrir que necesitaría cada gramo de su considerable fuerza para sostener lo que venía. En el momento en que las manos de Cordelia tocaron la cabeza del bebé, supo que sus 37 años de experiencia no la habían preparado para esto. La corona por sí sola se sentía enorme bajo sus dedos, mucho más grande que cualquier recién nacido que hubiera ayudado a nacer. Emmeline se abalanzó con una fuerza que estremeció toda la cabina, su poderosa figura canalizando cada gramo de su extraordinaria fuerza física para dar vida a su hijo. La cama de madera crujió ominosamente bajo la fuerza de su agarre, y gotas de sudor le resbalaban por la frente mientras empujaba con la determinación de una mujer que jamás se había rendido ante ningún desafío. «Puedo ver la cabeza», anunció Cordelia, aunque su voz transmitía un temblor que no pudo ocultar. Lo que vio desafiaba todos los libros de texto que había estudiado. La cabeza del bebé era enorme,
perfectamente formada, pero fácilmente el doble del tamaño de cualquier recién nacido que hubiera traído al mundo. El doctor Briggs se acercó. Su formación médica le advertía de la imposibilidad de lo que sus ojos le mostraban. El sheriff McKinley se encontró conteniendo la respiración, presintiendo que estaba presenciando algo de lo que se hablaría durante generaciones. Con la siguiente contracción, emergieron los hombros, y Cordelia tuvo que apoyar los pies en el suelo para mantener el equilibrio. Los hombros del bebé eran anchos y bien desarrollados, lo que sugería un nivel de madurez física que parecía imposible para un recién nacido. Emmeline dejó escapar un rugido de esfuerzo que hizo vibrar las ventanas. Sus enormes brazos se abultaban con fuerza mientras canalizaba toda su fuerza en ese último empujón. La imagen de esta imponente mujer dando a luz ya era extraordinaria. Pero lo que emergió de su cuerpo trascendió todo lo que cualquiera de ellas hubiera imaginado posible. Entonces, con un último y tremendo esfuerzo de Emmeline, el bebé se deslizó completamente, y el grito de asombro de Cordelia resonó por la cabina y en el aire matutino. El bebé en sus brazos era enorme, fácilmente tan largo como su antebrazo desde el codo hasta la punta de los dedos, con un cuerpo robusto y bien formado que parecía más un bebé de 3 meses que un recién nacido. Calculó que pesaba 10 kilos, más del doble de lo que pesaría incluso el recién nacido más grande. Sus extremidades eran proporcionalmente gruesas y fuertes, su pecho ancho y su cabeza perfecta, pero enorme. «Dios mío», susurró el doctor Briggs, adelantándose con manos temblorosas para ayudar a Cordelia. El bebé lloraba con una voz más profunda y fuerte que cualquier llanto de recién nacido que jamás hubiera oído. Un sonido que llenó la cabaña con un volumen sorprendente. El sheriff McKinley se quedó paralizado, boquiabierto, intentando procesar lo que le decían sus ojos. Esto no era posible. Sin embargo, allí yacía la evidencia, llorando con fuerza en los brazos temblorosos de Cordelia. Emmeline, exhausta pero alerta, levantó la cabeza para ver a su hijo por primera vez. Incluso ella, a pesar de haberlo llevado en su vientre durante 9 meses y haber sentido su extraordinario tamaño y fuerza durante todo el embarazo, se quedó sin aliento al verlo. Clayton llamó débilmente a su esposo, que permanecía pálido y sin palabras en un rincón. «Ven a ver a tu hijo». Pero mientras el doctor Briggs tomaba su báscula para pesar al bebé, y la noticia comenzaba a correrse más allá de las paredes de la cabaña, ninguno de ellos se dio cuenta de que ese momento marcaría el comienzo de algo que transformaría su tranquila comunidad para siempre. El doctor Briggs colocó al bebé en su báscula portátil con manos temblorosas a pesar de sus décadas de experiencia médica. La aguja pasó por encima de todas las medidas que esperaba, fijándose finalmente en 10 kilogramos. Observó la lectura, sacó al bebé, comprobó la precisión de la báscula con su maletín y volvió a pesarlo. El resultado seguía siendo el mismo. En 43 años de medicina, nunca había visto a un recién nacido pesar más de 5 kilogramos. Y la mayoría de esos casos habían resultado en partos difíciles que requerían intervención quirúrgica. Sin embargo, allí estaba Emmeline Vaughan, sentada en la cama, con aspecto cansado, pero notablemente bien, tras haber dado a luz a este niño gigante de forma natural. El sheriff McKinley se acercó a la báscula lentamente, como si caminara hacia algo que pudiera morderlo. Había investigado crímenes aparentemente imposibles, había arrestado a hombres que afirmaban tener una fuerza sobrenatural, había visto a mentirosos y estafadores intentar todos los engaños imaginables, pero no había trucos, ninguna explicación que encajara con su comprensión del mundo. El bebé era real, sano e increíblemente grande. «Doctor», dijo en voz baja, «¿cómo le explicamos esto a la gente? ¿Quién nos va a creer?» Clayton Vaughan finalmente se movió de su posición contra la pared. Se acercó a su hijo con los pasos cuidadosos de quien camina sobre hielo delgado. Cuando Cordelia le colocó al bebé en brazos, casi se desplomó bajo el peso inesperado. El bebé se sentía sólido y pesado, como si llevara un saco de grano. Sin embargo, estaba cálido, respiraba y miraba a su padre con ojos brillantes y alerta. «Es hermoso», susurró Clayton,
aunque su voz tenía un dejo de desconcierto. Pero Emmeline, ¿cómo logramos algo así? Su voz se apagó, incapaz de encontrar palabras para lo que sentía. Emmeline extendió los brazos, que aún temblaban por el esfuerzo. Y cuando Clayton colocó a su hijo contra su pecho, se maravilló de lo sólido que se sentía. Sus otros 3 hijos habían sido bebés grandes, cada uno con un peso de casi 4.5 kilogramos, lo que ella atribuía a su propio tamaño y fuerza excepcionales. Pero este niño se sentía diferente. No solo más grande, sino de alguna manera más presente, más sólido de lo que parecía posible para alguien que acababa de llegar al mundo. Lo llamaremos Magnus, decidió, pues el nombre parecía encajar con su naturaleza extraordinaria. La noticia del nacimiento empezó a correrse antes de que saliera el sol. La señora Hollister, que vivía en la cabaña más cercana, había oído el grito de Cordelia y el frenético viaje de Clayton para buscar ayuda. Llegó con pan fresco y se encontró mirando sin palabras al bebé en brazos de Emmeline. En menos de una hora, 3 vecinos más se habían reunido fuera de la cabaña, atraídos por la inusual conmoción y los rumores de que algo increíble había sucedido en casa de los Vaughan. El doctor Briggs intentó mantener la compostura científica, pero en su interior cuestionaba todo lo que creía entender de biología humana. Midió la longitud del bebé, que medía 66 centímetros, examinó sus reflejos y los encontró notablemente bien desarrollados, y notó que Magnus parecía inusualmente alerta y receptivo para un recién nacido. Todos los datos médicos que había aprendido sugerían que semejante nacimiento era imposible. Sin embargo, la evidencia yacía llorando con satisfacción en los enormes brazos de su madre. A medida que avanzaba la mañana y llegaba más gente del pueblo, el sheriff McKinley se dio cuenta de que se enfrentaba a algo sin precedentes en su carrera. Una situación completamente real, completamente legal, pero a la vez absolutamente increíble. Pero lo que más le preocupaba era la mirada de la gente al contemplar al bebé Magnus. No solo asombro o maravilla, sino algo más profundo, como si estuvieran viendo algo que cambiaría su comprensión de la naturaleza misma de lo posible en su mundo. A media mañana, casi 30 personas se habían reunido alrededor de la cabaña de los Vaughan. Sus voces creaban un murmullo constante de asombro e incredulidad. La noticia se había extendido por la comunidad como un reguero de pólvora, llevada por escritores que apenas podían contener su emoción al compartir la noticia imposible. Hay que verlo para creerlo, se convirtió en la frase repetida una y otra vez, atrayendo a más vecinos curiosos de granjas y fincas a kilómetros de distancia. El sheriff McKinley se encontró en la inusual posición de controlar a la multitud, tratando de gestionar el flujo constante de visitantes mientras protegía la privacidad de la familia Vaughan. Dentro de la cabaña, Emmeline estaba sentada recostada en la cama con Magnus amamantando. Incluso este simple acto provocó la exclamación de asombro de las mujeres que acudieron a presentar sus respetos. El apetito del bebé era tan extraordinario como su tamaño, consumiendo lo que normalmente saciaría a 2 o 3 bebés. La señora Patterson, quien había asistido a docenas de partos en la comunidad, meneó la cabeza con asombro al observar la poderosa forma en que Magnus se prendió y alimentó. Nunca había visto nada igual, le susurró a la señora Hollister. Mira qué fuerte agarra, qué alerta tiene la mirada. Parece que ya tuviera semanas. El doctor Briggs había enviado a su asistente a la capital territorial para informar a las autoridades médicas regionales de lo que había presenciado. Comprendió que la documentación sería crucial, que sin registros adecuados y el testimonio de testigos creíbles, la historia se consideraría folclore fronterizo. Anotó cuidadosamente las medidas detalladas, anotó las características físicas del bebé y comenzó a recopilar las declaraciones de todos los presentes en el parto. La parte científica de su mente exigía pruebas, evidencias que pudieran verificarse y estudiarse. Clayton se sintió abrumado por la atención, orgulloso de su extraordinario hijo y ansioso por lo que esta nueva notoriedad podría significar para su familia. Varios hombres se acercaron a él con preguntas que lo incomodaron. ¿Cuánto crees que crecerá? ¿Con qué le das de comer a esa mujer para que tenga bebés así?
¿Crees que tendrá la fuerza suficiente para cargar con la carga de un hombre a los 10 años? Las preguntas parecían invasivas, como si ya estuvieran planeando el futuro de Magnus sin considerar que apenas tenía horas de vida. Al acercarse la tarde, un alboroto afuera captó la atención de todos. Un extraño bien vestido había llegado a caballo, presentándose como Harrison Blake, un reportero del periódico territorial que se había enterado del inusual nacimiento a través de la cadena Telegraph. Blake llevaba una cámara y una libreta, con los ojos brillantes por el aroma de una historia que podría impulsar su carrera. El sheriff McKinley lo interceptó antes de que pudiera llegar a la puerta de la cabaña. Señor Blake, comprendo su interés, pero este es un asunto familiar privado, dijo McKinley con firmeza. Pero Blake insistió, argumentando que el público tenía derecho a saber sobre un evento tan extraordinario. Sheriff, si este bebé es realmente tan extraordinario como afirman, podría tener consecuencias más allá de su pequeña comunidad. La ciencia podría beneficiarse al estudiar este caso. Dentro de la cabaña, Emmeline escuchó la conversación y sintió un escalofrío de aprensión. Atrajo a Magnus hacia su pecho para protegerlo, comprendiendo de repente que sus vidas podrían no volver a ser privadas. Pero lo que no podía prever era que la llegada de Blake era solo el principio, y que al anochecer, su tranquila casa se convertiría en el centro de atención de personas con intereses mucho más complejos que la simple curiosidad. Al anochecer, la situación había desbordado la expectativa. Harrison Blake no había venido solo. 2 hombres más llegaron diciendo representar a instituciones científicas del este. Hablaban con tono urgente sobre la importancia de documentar y estudiar a Magnus para el avance del conocimiento médico. El doctor Edmund Carrile, un hombre alto y delgado con gafas de montura metálica, insistió en que había viajado desde Boston específicamente para examinar al bebé, mientras que el profesor Martin Ashworth afirmaba representar a una sociedad de historia natural que recopilaba información sobre especímenes humanos inusuales. Clayton se encontraba en su porche frente a la creciente multitud, con la mandíbula apretada por la determinación, pero sus ojos reflejaban la tensión de proteger a su familia de las peticiones cada vez más agresivas. Caballeros, agradezco su interés, pero mi hijo tiene un día. Necesita descansar, y su madre también. Pero Carrile insistió, su voz con una autoridad que hizo retroceder a varios habitantes del pueblo. Señor Vaughan, no comprende la importancia de lo que ha ocurrido aquí. Este niño podría representar un salto evolutivo, un atisbo del potencial físico de la humanidad. Mantenerlo oculto sería un flaco favor para la ciencia misma. El sheriff McKinley se colocó entre los visitantes y la puerta de la cabaña. Su mano descansaba sobre el cinturón de su arma en un gesto que era a la vez casual y claramente amenazante. Había tratado con muchos tipos de hombres en sus años como agente de la ley, y algo en estos desconocidos le hacía sentir una advertencia. Su interés parecía demasiado intenso, demasiado calculado, como si vieran a Magnus no como un bebé, sino como un premio a reclamar. Dentro de la cabaña, Emmeline escuchaba la acalorada discusión afuera mientras abrazaba a Magnus. El bebé parecía inusualmente alerta para su edad. Sus grandes y brillantes ojos seguían los movimientos y se concentraban en los rostros con una intensidad que la asombraba y la inquietaba a la vez. Cuando el doctor Briggs se acercó para ver cómo estaban, ella lo agarró del brazo con una fuerza sorprendente. Doctor, estos hombres hablan de mi bebé como si fuera una especie de espécimen en un frasco. ¿Qué quieren realmente? El doctor Briggs se había estado preguntando lo mismo. El doctor Carrile le había mostrado credenciales que parecían legítimas, pero sus preguntas habían sido inquietantes. Preguntas sobre la toma de medidas detalladas, la elaboración de moldes de yeso de las manos y los pies de Magnus, y sugerencias sumamente inquietantes sobre la reubicación del bebé en un centro de investigación adecuado donde pudiera ser monitoreado y estudiado a medida que se desarrollaba. Señora On, legalmente, no pueden forzar nada, pero pueden complicar mucho la vida si así lo desean. Al caer la noche, la multitud afuera no daba señales de dispersarse.
Varios hombres habían encendido pequeñas fogatas y parecían estar preparándose para una estancia prolongada. Se había visto al profesor Asworth hablando en voz baja con algunos lugareños, y Clayton notó un intercambio de dinero, aunque no pudo descifrar qué se estaba haciendo. El ambiente se sentía cargado de una energía que iba más allá de la mera curiosidad, como si el nacimiento de Magnus hubiera despertado en la gente un deseo hambriento e inquisitivo. Cordelia Bittman, todavía conmocionada por los sucesos de la mañana, se acercó a Emmeline con expresión preocupada. «Querida, he ayudado a nacer a muchos bebés, pero nunca había visto una reacción como la de este. Estos forasteros no solo están interesados en Magnus por razones científicas. Hay algo más que los impulsa, algo que se siente peligroso». Mientras el bebé se movía en brazos de su madre y observaba los rostros reunidos con esos ojos notablemente atentos, ninguno de ellos podría haber predicho que la prueba más crucial para el carácter de su comunidad estaba por llegar, y que por la mañana todos se verían obligados a elegir entre proteger a un niño extraordinario o sucumbir a presiones que apenas comenzaban a comprender. El enfrentamiento se produjo al amanecer cuando el doctor Carlyle y el profesor Asworth llegaron a la puerta de la cabaña con documentos legales que, según afirmaban, les daban autoridad para examinar a Magnus bajo las regulaciones sanitarias territoriales. Clayton les impidió la entrada con su corpulencia, pero Carlyle avanzó con una confianza que sugería que ya había tratado con familias reticentes. «Señor Vaughan, este documento requiere su conformidad. Ya no pedimos permiso». El sheriff McKinley se interpuso entre ellos, su rostro curtido, duro como el granito. «He leído la ley territorial de cabo a rabo, doctor, y ningún documento le da derecho a entrar por la fuerza en una casa particular para examinar a un bebé sano en contra de la voluntad de la familia». Pero Carlyle sacó otro documento, este con sellos oficiales, afirmando que Magnus representaba un posible problema de salud pública que requería una investigación inmediata. «Sheriff, el tamaño inusual de este niño podría indicar una enfermedad contagiosa. Tenemos autoridad para poner en cuarentena a toda la familia si es necesario». La amenaza provocó escalofríos en los habitantes del pueblo reunidos, muchos de los cuales tenían hijos propios y comprendían las implicaciones. La señora Patterson dio un paso al frente, con la voz autoritaria de una mujer que había ayudado a nacer a la mitad de los bebés del condado. «Doctor, he visto todo tipo de complicaciones de parto en 40 años, y ese bebé no tiene nada de enfermedad. Está sano, fuerte y mama con normalidad. Su interés no tiene nada que ver con la salud pública». Dentro de la cabaña, Emmeline escuchó la acalorada discusión y tomó una decisión que definiría el futuro de su familia. Se levantó de la cama con Magnus en brazos. Su estatura la convertía en una figura imponente incluso en camisón. Al salir al porche, se enfrentó a la multitud con la férrea determinación de una madre que protege a su cría. «Mi hijo no es un espécimen para sus estudios. No está enfermo, ni maldito, ni es peligroso. Simplemente es más grande que la mayoría de los bebés, y eso no es un delito». Los ojos del doctor Carlyle brillaron al ver a Magnus por primera vez, y su reacción confirmó las peores sospechas de todos sobre sus intenciones. «Extraordinario», susurró, extendiendo la mano como para tocar al bebé. «El desarrollo muscular, la estructura ósea, la capacidad craneal. Este niño representa generaciones de oportunidades de investigación». Sus palabras dejaron claro que veía a Magnus no como un ser humano, sino como un valioso sujeto de investigación. Clayton se colocó protectoramente frente a su esposa e hijo. «Oportunidad de investigación. Es mi hijo, no su experimento». La confrontación podría haber escalado aún más, pero en ese momento, más de 20 vecinos emergieron de los alrededores donde habían estado esperando y observando. Liderándolos estaba el anciano Jacob Henley, el hombre más respetado de la comunidad, portando una escopeta cruzada en el brazo en un gesto tan casual como inconfundible. «Doctores», dijo Jacob con el tono tranquilo y mesurado que usaba para resolver disputas, «me parece que han visto lo que vinieron a ver. El bebé está sano, la familia está bien,
y no hay nada aquí que requiera su atención continua. Pero el profesor Asworth cometió el error de contraatacar, arrogando autoridad legal y amenazando con regresar con alguaciles territoriales para hacer valer sus derechos. La respuesta de la comunidad fue inmediata y unificada. Todos los hombres presentes se acercaron a la familia Vaughan, creando un muro humano entre el bebé y los insistentes desconocidos. La voz del sheriff McKinley transmitió una rotunda contundencia al hablar. Caballeros, tienen 5 minutos para empacar sus equipos y partir. Después de eso, estarás invadiendo propiedad privada, y esta gente se toma muy en serio sus derechos de propiedad. Pero cuando la tensión llegó a su punto álgido y las partes estaban claramente decididas, ninguno de ellos se dio cuenta de que el momento más decisivo estaba por llegar, y que se necesitaría la extraordinaria fuerza de Emmeline Vaughan para acabar con la amenaza a su familia de una vez por todas. El doctor Carile cometió el grave error de abalanzarse para arrebatar a Magnus de los brazos de Emmeline, aparentemente creyendo que podría intimidar a una mujer que acababa de dar a luz. Lo que encontró en cambio fue una furia maternal de 2 metros, respaldada por músculos capaces de partir leña y levantar pantorrillas adultas. La mano libre de Emmeline se disparó y agarró a Carile por el cuello, levantándolo completamente del suelo con tanta facilidad que la multitud reunida se quedó boquiabierta de asombro. Su voz, al hablar, contenía una amenaza silenciosa que hizo que todos los presentes comprendieran por qué nunca había necesitado la protección de nadie. Doctor, nunca tocará a mi hijo. Nunca volverá a mi casa. Y si te vuelvo a ver cerca de mi familia, te romperé todos los huesos del cuerpo con mis propias manos. Lo mantuvo suspendido un momento más, con los pies colgando a centímetros del suelo del porche, antes de bajarlo con una delicadeza que, de alguna manera, hizo la amenaza aún más aterradora. Carile se tambaleó hacia atrás, pálido y con la confianza destrozada. El profesor Asworth, al ver la humillación de sus colegas y la inquebrantable hostilidad de toda la comunidad, empezó a recoger su equipo con nerviosismo y prisa. «Esto no ha terminado», balbuceó, pero sus palabras no transmitían convicción. El sheriff McKinley dio un paso al frente y habló con serena autoridad. «Sí, lo ha terminado. No tienen ninguna legitimidad aquí, ninguna emergencia médica que justifique su presencia y no son bienvenidos en esta comunidad. Váyanse ahora y no pongan a prueba si la hospitalidad de esta gente tiene límites». Mientras los 2 hombres cargaban la carreta y se preparaban para partir, Clayton se acercó a ellos con Magnus en brazos, el bebé alerta y aparentemente imperturbable ante el drama de la mañana. «Caballeros, mírenlos bien. Este es mi hijo, sano y feliz al cuidado de su familia. Lo que creas que podrías aprender de él, lo aprenderá mejor creciendo libre entre personas que lo aman, en lugar de bajo tus microscopios y herramientas de medición». La partida de Carlyle y Asworth pareció aliviar un peso de toda la comunidad. Las personas que habían estado tensas y preocupadas volvieron a sonreír y a hablar con normalidad, como si una nube oscura hubiera pasado y seguido adelante. El doctor Briggs se acercó a Emmeline y los examinó a ella y a Magnus por última vez, declarando que ambos estaban en perfecto estado de salud y que no requerían ninguna intervención externa. «Señora Vaughan, su hijo es extraordinario, pero es extraordinario como lo son todos los bebés sanos. No necesita que los científicos nos lo digan». Al mediodía, la mayoría de los visitantes curiosos se habían marchado, dejando a la familia Vaughan con sus vecinos y amigos más cercanos. La señora Patterson organizó a las mujeres para que trajeran comida y ayudaran con las tareas domésticas, mientras los hombres discutían en voz baja cómo asegurarse de que ninguna otra visita indeseada perturbara la paz familiar. Magnus mamaba plácidamente en brazos de su madre, aparentemente inconsciente de haber sido el centro de tanta atención. Cordelia Bittman, mientras recogía los suministros de su partera antes de partir, se detuvo a observar al bebé una vez más. «Emmeline, en todos los años que llevo trayendo hijos a este mundo, nunca he visto nada parecido a Magnus. Pero más que su tamaño, lo que me impresiona es lo bien que encaja en la familia.
A veces la naturaleza crea algo especial y lo mejor que podemos hacer es simplemente dejarlo crecer. Mientras el sol se ponía sobre la casa de los Vaughan, Clayton se sentó en el porche con Emmeline, observando a Magnus dormir plácidamente entre ellos. El bebé había sido pesado por última vez y pesaba exactamente 10 kilogramos. Una cifra que quedaría registrada en las revistas médicas, pero que nunca definiría en quién se convertiría. El sheriff McKinley les había asegurado que no existían recursos legales para su custodia y que la protección de la comunidad garantizaría el respeto a su privacidad. Magnus Vaughan había llegado al mundo como un bebé extraordinario. Pero lo más importante es que fue acogido por una familia y una comunidad que valoraban su humanidad por encima de su singularidad. Mientras sus padres lo observaban dormir, sabían que, independientemente de los desafíos que su inusual tamaño pudiera traer en los años venideros, los enfrentaría rodeado de personas que lo veían, primero como un niño querido y solo en segundo lugar, como un fenómeno extraordinario. Si disfrutaste de esta historia, haz clic en el video para ver otra historia inolvidable donde personas comunes se enfrentan a circunstancias extraordinarias de maneras inesperadas. No olvides suscribirte y considerar un super chat para ayudarnos a seguir brindándote más historias como estas. Tu apoyo lo es todo para nosotros.